por supuesto llegó el momento de hablar de temas legales, pero para esto no estamos solos, está nuestro especialista, él es el abogado Oscar Díaz, usted ya lo conoce y el día de hoy vamos a tratar el tema de la violencia intrafamiliar, pero las consecuencias que puede tener no solo como causal de divorcio, sino también a nivel penal. Oscar, buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, ¿cómo están? Gracias otra vez por la invitación. Pues ya es viernes, estamos muy contentos. Es viernes, yo sé. Muy contento y contento de estar aquí con ustedes. Nosotros más contentos de que estés aquí y que nos aclares esta parte de que la violencia intrafamiliar no solamente es causal de divorcio y no solamente se atiende desde la parte civil, sino también tiene consecuencias penales. Por supuesto, es un delito. Es un delito como tal que, se encuentra penado con 6 meses a 4 años de prisión y el solo hecho de emitir acciones u omisiones tendientes a violencia física o a violencia psicológica, emocional, ¿no? Por supuesto que está protegido por la ley en ese sentido, con independencia de los demás delitos que pueden darse cuando se vive violencia intrafamiliar, como pueden ser lesiones, como puede ser inclusive, desgraciadamente, en un extremo caso, un homicidio, violación. Has de saber, obviamente, que no estamos obligados a tener intimidad con nuestra pareja y muchas veces esto es parte de la violencia familiar, ¿no? Se obliga a la pareja a realizar en ocasiones actos de esta naturaleza y pues eso está penado por la ley también. Oscar, suena interesante todo lo demás y además de interesante, lógico, porque pues violencia intrafamiliar o no, toda esa está penada, independientemente de si pasa dentro del seno familiar o fuera, ¿no? Pero la parte que me cuesta trabajo imaginar cómo podría manejarse, cómo podrían comprobar, es la violencia psicológica o verbal. ¿Esta cómo se mide? ¿Cómo se mide su impacto? ¿En qué momento se determina que lo es? Si la verdad de las cosas es que la violencia psicológica podría depender de la fortaleza de la persona a quien supuestamente se está sometiendo psicológicamente, ¿o cómo? ¿Cómo funciona esto? Mira, es muy complicado. Para esos fines pueden practicarse pruebas periciales en materia de psicología para alcanzar a advertir cuál es la afectación que ha podido sentir o sufrir una víctima en ese sentido, ¿no? Pero efectivamente, como lo dices, es muy complicado medir cuando es violencia verbal, cuando no hay testigos, cómo se acredita penalmente es muy difícil, ¿no? Es por eso que cuando se trata de, por ejemplo, violencia física, cuando son lesiones, la recomendación es que inmediatamente se acuda para que certifiquen en el Ministerio Público esas lesiones, que se levante la denuncia. Si hay testigos de la violencia, aunque haya sido verbal o emocional, y que pueda ser sujeta de responsabilidad penal, pues que igualmente se acuda a presentar la denuncia y que se ofrezcan las pruebas tendientes a demostrar que esa situación está sucediendo, ¿no? Desgraciadamente hay aspectos subjetivos, hay aspectos que no se pueden demostrar fácilmente y bueno, eso tiene que ver ya con otro tipo de temas como prevención, erradicación, cultura. Hay otras maneras de atacar la violencia intrafamiliar, ¿no? No en todas las ocasiones se va a poder demostrar, desgraciadamente, y esa es una parte que ya el derecho no puede ir más allá, pero en la medida de lo posible hay que tratar de ver cómo se comprueban estas situaciones de la mejor forma, de la forma más práctica, para poder ir poco a poco construyendo lo necesario para demostrar esta situación, ¿no? Oscar, hablaste también en un principio y me llama la atención que también la omisión es parte de esta persecución penal, se podría decir. O sea, si tú eres como cómplice, si omites, ¿se toma como cómplice? Mira, si nosotros omitimos, por ejemplo, no sé, algún deber económico para con nuestra pareja, en muchas ocasiones son los hombres los que proveen a la familia, ¿no? Y en esta forma tradicional de funcionar en las familias en donde el hombre trabaja, la mujer se queda a cuidar a los hijos y está a la expectativa de lo que el hombre le aporte a la casa, en muchas ocasiones se utiliza ese tipo de cosas para negociar, para obligar a la pareja a hacer determinadas cosas o a estar sujeta a determinadas acciones. Por ejemplo, no se le da el dinero necesario o solamente se le da condicionado para ciertos fines. Entonces, este tipo de omisiones dolosas también son violencia familiar, también son medibles, ¿no?
y también son castigables y entran dentro del supuesto de violencia familiar que contempla el Código Penal de Baja California, ¿no? Por ponerte un ejemplo, o sea, y así como esa puede haber otro tipo de omisiones que sean tendientes a lo mismo, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta anterior que te había formulado, Oscar, ¿qué sucede si después de un determinado número de años en donde una persona es víctima de violencia psicológica y emocional, pero descubre que ahora puede tener un alto, ¿no? Puede ponerle un alto. Y además, como era un estilo de vida, pues sí hay testigos, porque están los familiares de ella, los vecinos, los amigos. ¿Qué pasa en ese momento? Ella puede poner una denuncia y su victimario, es decir, el marido, podría pisar la cárcel. Sí, claro, por supuesto. Obviamente es una conducta que se va haciendo reiteradamente, con independencia de que lo haya hecho por primera vez hace muchos años, es algo que se va construyendo en la vida cotidiana del seno familiar. Entonces, por supuesto que puede poner una denuncia si sigue sufriendo de eso, que es lo más probable, y por supuesto que las personas que se han dado cuenta de esta situación pueden apoyarla, pueden acudir al Ministerio Público a ofrecer sus testimonios para que se construya la averiguación previa pertinente y el agresor pueda ser pues castigado en este caso, ¿no? Oscar, estas cosas se persiguen de oficio, es decir, si tú tienes, por ejemplo, un vecino que tú sabes o escuchas que hay violencia intrafamiliar, ¿no? Porque a veces sucede, pero pues la persona involucrada no quiere o no sabe o tiene miedo de hacer la denuncia. ¿Tú como persona ajena puedes hacer la denuncia o tiene que ser ella? No, tiene que ser ella o él, lo dices bien porque estamos acostumbrados a pensar que la violencia familiar es solamente contra la mujer y también sucede contra los hombres, es muy poca en comparación de la otra, pero también sucede. No, tiene que ser el interesado, la víctima en este caso, quien promueva la querella, es por querella. Solamente se permiten los casos de menores, porque la violencia familiar también puede ser hacia menores, puede ser hacia descendientes o hacia ascendientes, inclusive también hacia colaterales, ¿no? Entonces, cuando se da y son menores y quien tiene la responsabilidad o la posibilidad de interponer una denuncia, como serían sus padres, las personas que ejercen la patria potestad, no lo hacen, entonces sí pueden entrar terceras personas, como instituciones públicas, instituciones de gobierno que están ahí dispuestas para apoyar precisamente a los menores. Tú como testigo puedes acudir a alguna de estas instituciones. Por supuesto, y decir, puedo denunciar. Al lado de mi casa está pasando esto, yo oigo que un niño llora, que un niño grita, o que le gritan y o que le llora, pegan, o que le pegan. que lo lastiman, y efectivamente ellos se van a acercar, van a verificar esta posibilidad y entonces van a presentar la denuncia y seguramente pues recogerán al niño tratándose de DIF o algo por el estilo, para protegerlo, ¿no? Y que esté bajo su cuidado. ¿Y si piden tu testimonio como denunciante? Bueno, si quieres lo puedes ofrecer, ¿no? Finalmente ya como denunciante cumpliste con un objetivo, ya enteraste a la institución pública ya se percató de que está sucediendo y accionó lo necesario para ello. Tu testimonio puede ser en un momento dado importante, pero ya pasa a segundo término, ya se logró rescatar. Ya ellos van a hacer ya se le dio conocimiento a la institución y la institución ya actuó en ese sentido, ¿no? Ya la manera de comprobar lo que está sucediendo será a través de otras pruebas, ¿no? Probablemente lo que nosotros hayamos escuchado como vecinos no necesariamente nos da la posibilidad de tener un testimonio muy amplio, porque tal vez no lo vimos, tal vez no estamos seguros de por qué lloraba. Claro. Pero, bueno, aportaremos, si nos citan, aportaremos lo que podamos en su momento, ¿no? Qué bueno, y la verdad que bueno que esto en el caso de los menores sí está previsto de esa forma, porque en el caso de los adultos, ya ves que lo que menos se te recomienda que hagas es meterte en donde no te llaman, porque luego tú quieres defender y resulta que, pues, ¿para qué te metes, no? Porque estás complicándole la existencia de una forma impresionante a la víctima. Claro. Y dice, oye, pues ya ahora, ¿quién me va a mantener? ¿Cómo lo voy a hacer para ya mi marido, el que me golpeaba? Sí, es ya está en la cárcel, ¿y ahora cómo? Y es que también el problema es ese, ¿no? Que se encuentran en una sinergia, se encuentran en una inercia de dinámica de funcionamiento como familia, en donde dicen, bueno, es que ¿qué me sale peor, no? Si lo denuncio lo van a meter a la cárcel, es el padre de mis hijos, ya ¿quién me provee los gastos, etcétera, ¿no? Así es. Tiene que construirse todo un sistema de apoyo que de hecho está implementado para que la víctima en estos casos no se vea tan desprotegida, no se sienta tan vulnerable, ¿no? De esa manera. Por ejemplo, yo recomendaría muchísimo a las personas que nos ven, nos escuchan en este momento, que se apoyen a InMujer.
InMujer es una institución pública que está construida específicamente para estos fines, ¿no? Inclusive, ahora si ya todo el mundo manejamos Internet, pueden ingresar a través de Internet a la página de InMujer y pueden encontrar un sinnúmero de datos, información amplia al respecto de qué hacer en estos casos, qué instituciones nos apoyan, qué tipo de apoyos psicológicos y dónde los podemos recibir para poder tomar la decisión más adecuada y en el momento adecuado, ¿no? Saber que no estamos solos y que hay apoyos también gubernamentales en ese sentido. Oscar, ¿cuánto tiempo se tarda un proceso? Porque supongo que también hay miedo de parte de la víctima de, ok, voy a denunciar, y cuánto tiempo va a andar suelto todavía que yo esté en riesgo mientras determinan si va o no a la cárcel. Mira, esa es una muy buena pregunta, Jimena. Si yo estoy denunciando y no es algo que está sucediendo en flagrancia, primero se tiene que integrar una averiguación, lo cual es un problema complicado, hasta que más o menos se compruebe que efectivamente existe la posibilidad de haberse cometido ese delito. Puede ser que libren una orden de aprehensión cuando ya está muy avanzado el proceso. Lo ideal es normalmente que cuando está sucediendo violencia física se denuncie inmediatamente en la medida de lo posible y pueda ser considerada como flagrancia y pueda ser detenido el agresor. Pero si no, si es una denuncia posterior, puede ser complicado para la víctima, ¿no? Porque puede estar sujeta a que en cualquier momento el agresor le intente otra vez lastimarla por esa situación, ¿no? Sí, es una de las razones por las cuales precisamente muchas de mujeres que ya están decididas se detienen por ese temor, ¿verdad? Oscar, ¿nos das tus números de contacto? Con mucho gusto, Javier. Es el 324-5258, 324-5258, ya lo saben, Díaz Gómez Abogados. Nuestras consultas no tienen costos. Si alguien gusta llamarnos, con mucho gusto los podemos atender a la oficina y les damos pues una asesoría más personalizada.